El huevo es uno de los alimentos más importantes de la canasta familiar. Además de aportar aminoácidos y nutrientes fundamentales para los seres humanos, podemos tener pequeñas explotaciones avícolas desde nuestras fincas o pequeñas granjas. Para conocer precisamente todos los aspectos relacionados sobre estas especies menores, como su cuidado, alimentación, entre otros, hemos invitado a este espacio por el campo a la médica veterinaria y zootecnista Ana Sofía Arteaga. Para ello hemos llegado hasta el corregimiento Alfonso López o San Gregorio. Los invitamos entonces para que estén muy conectados de este espacio y para que disfruten, por supuesto, de toda la programación del Canal 4 de Apaciguol Televisión. Bienvenidos. Ana Sofía Arteaga Herrera es una mujer apasionada por el campo y por el cuidado y bienestar de los animales. Todos los días, su espíritu de servicio y liderazgo la motivan a trabajar para aportar al progreso de su natal San Gregorio. Saludamos nuevamente a los televidentes que se suman a este espacio de Por el Campo del Canal 4 de Apaciguol Televisión y, como les mencioné, hoy desde el corregimiento Alfonso López, o comúnmente llamado San Gregorio, en compañía de Ana Sofía Arteaga, a quien le agradecemos por aceptar esa invitación y hacer parte de ese espacio. Ana Sofía, ¿cómo está? Muchas gracias a ustedes por la invitación, estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Nosotros también muy contentos de estar aquí con usted y, por supuesto, en ese lugar tan maravilloso como lo es este corregimiento de nuestro municipio. Bueno, hoy en este espacio de Por el Campo vamos a hablar sobre las especies menores, vamos a enfocarnos más que todo en las gallinas, pero antes de entrar en materia, de conocer todos los aspectos que hay alrededor de ellas, vamos a hablar un poquito de usted. Ya es una cara muy visible para nuestros televidentes, concejala de nuestro municipio. Cuéntenos un poquito quién es Ana Sofía, qué se ha dedicado, cómo es esa faceta ahora de concejala de nuestro municipio. Bueno, soy Ana Sofía, yo creo que ya me han visto algunos de ustedes como en el recinto del Honorable Consejo Municipal. Ana Sofía Arteaga Herrera, 23 años, médica veterinaria y zootecnista de profesión, estudio aquí en el corregimiento Alfonso López, en la institución educativa rural Juan Tamayo. Aquí, gracias al programa Serpi lo paga, por el puntaje del IFES obtuve una beca y gracias a esa beca pude estudiar medicina veterinaria en una universidad privada en la ciudad de Medellín. Pues tuve clínica veterinaria en Medellín, tuve algunos trabajos y definitivamente estaba muy frustrada porque el ritmo de vida de la ciudad no era para mí. Siempre me gustó mucho como el tema del campo, los animales, entonces decidí venir a mi emprendimiento acá en el corregimiento. ¿Cómo fue ese cambio? Porque claro, estás en la ciudad, los amigos, Sofía, quédese, la clínica, obviamente de pronto va a conocer más personas, a enganchar con otras personas, pero ¿cómo fue ese cambio? Bueno, al principio obviamente como todo es un poquito difícil porque obviamente uno viene con un ritmo de vida diferente, el ritmo de vida en la ciudad es muy acelerado, uno se levanta a las 4 de la mañana y no le rinde el día, llega a la casa a las 9 de la noche y no le rinde la noche tampoco. Ya cuando uno llega al campo de pronto es un ritmo de vida más relajado, entonces es un poco diferente, pero yo creo que si a uno le gusta esto es por algo. Yo siempre en Medellín soñaba como otra vez como esta tranquilidad, la armonía, el silencio, la paz, el canto de los pájaros, entonces por eso disfruto mucho estar acá. Y esa es una de las cosas, Sofía, en la que más nos han insistido, de ir a la ciudad a formarnos como profesionales, pero retornar nuevamente a nuestros lugares, a nuestros municipios, a nuestra ruralidad, por ejemplo, para plasmar esos conocimientos en nuestro campo. Ahorita que llegamos al corregimiento, que usted nos recogió, ver cómo la gente la saluda, la quiere, que usted pregunta por el caballito, por el gatico, por el perrito, eso es algo que yo creo que no tiene precio. Sí, es verdad, y también invitar a todos los jóvenes que nos están viendo, de pronto a las mamás que tienen jóvenes en la casa, a que motivemos a los jóvenes, a que de pronto no nos quedemos en la ciudad en un trabajo que los está frustrando, sino que de pronto vengamos, emprendamos, traigamos como ideas nuevas, cosas nuevas a nuestro corregimiento, a nuestras veredas, al municipio, traigamos todo eso que hemos aprendido y plasmarlo un poquito y aportarle un poquito de dónde somos. Así es, Ana Sofía, y gracias a usted por estar acá en nuestro municipio, en este corregimiento, por remitir sus conocimientos a esto tan hermoso que es el campo. Bueno, ¿en qué parte exactamente del corregimiento nos encontramos? Bueno, nos encontramos en el corregimiento Alfonso López, en una vereda o camino hacia una vereda que se llama La Lindaja, que de pronto muchos la han conocido porque hace algunos meses o ya un año larguito pues tuvo un incidente con el tema de un derrumbe muy grande. Entonces es una vereda pues que muchas personas han escuchado. Se llama la finca Aguas Frías, es una finca de la familia Herrera y acá está ubicado mi emprendimiento. Bueno, ¿en qué consiste ese emprendimiento? ¿Qué cultivos podemos encontrar aquí? Aparte de las gallinas que están un poquito estresadas, ¿será por nuestra presencia o qué? ¿Es normal? Deben estar pidiendo comida. ¿Qué cultivos podemos encontrar acá? Listo, pues acá es
como casi todas las fincas de la zona, es una finca netamente cafetera, tiene pues algunos cultivos de plátano, tenemos la huerta con algunas hortalizas, pero en realidad pues se enfoca más que todo en el café. Bueno, luego de conocer esa faceta de Ana Sofía, conocer su profesión, a lo que se dedica, hoy en ese espacio de Por el Campo, amables televidentes, vamos a hablar sobre las especies menores. Pero, ¿qué es eso de especies menores, Ana Sofía? Cuéntenos un poco. Muchas personas lo toman como especies menores por menor importancia, pero en realidad no es que sean menos importantes, es que son de menos tamaño y muchas veces de menos población, y que la gente las puede tener en un terreno más pequeño comparado con unas especies mayores como por ejemplo un bovino o un equino o un búfalo, que se necesitan grandes extensiones de tierra para tenerlas. Y precisamente, Ana Sofía, ¿qué especies se pueden denominar como menores? Se consideran especies menores lo que son las gallinas, los pollos, los cerdos, las cabras, las abejas también son consideradas especies menores. Entonces son todas estas especies que podemos, digamos, tener en un lugar más pequeño, una población grande en un lugar más pequeño, que muchas veces lo que hace es diversificar esa economía de las regiones y que son como muy enfocadas en tratar de ayudar como en un tema más local o regional. Los peces, por ejemplo, también entran son considerados los peces en ese grupo de especies menores. ¿Por qué esas especies menores, Ana Sofía, cobran gran importancia en especial para las poblaciones rurales? Bueno, son muy importantes porque diversifican la economía de la región y además pues están aportando a ayudar a esa canasta familiar, porque este tema de las especies menores, estamos hablando de huevos, estamos hablando de alimentos, de leche, en cuanto a las cabras, entonces de alguna manera va a ayudar mucho a ese tema de la alimentación local, pero también a diversificar la economía. Y que en la mayoría de casos, Ana Sofía, no necesitan tanta mano de obra. Puede, digamos, dedicarse, por ejemplo, usted está sola aquí, de pronto su papá, su mamá, algún familiar que le colabore, pero no digamos que son en grandes extensiones que sí o sí tienen que haber más de 5 trabajadores, que todo el tiempo tienen que estar ahí en su proyecto. Exacto, es una forma, de alguna manera, donde se demanda menos trabajadores, donde se demanda menos inversión, porque a pesar de que sí hay inversión, la inversión no es tan alta como por ejemplo en alguna otra especie o en algún otro cultivo, entonces sí ayuda mucho ese tema de la inversión inicial. Como usted lo acaba de mencionar, Ana Sofía, son varios los animales que pertenecen a las especies menores, estamos hablando de las cabras, de los cerdos, de las gallinas, las palomas, etc. Vamos a enfocarnos hoy en las gallinas, que son animales que comúnmente encontramos en las fincas, que como usted lo mencionaba, aportan demasiado para esa seguridad alimentaria de las familias, de las comunidades. Entonces, ¿qué tal si invitamos a nuestros televidentes para que vamos, para que conozcamos y para que usted, toda una experta, nos explique todo lo relacionado con ellas? Invitados. Continuamos este espacio de Por el Campo desde el corregimiento Alfonso López o San Gregorio, exactamente en la finca Aguas Frías, en compañía de la médica veterinaria y zootecnista y concejala de nuestro municipio, por supuesto, Ana Sofía Arteaga. Bueno, Ana Sofía, estamos con uno de los animales que hace parte de las especies menores, las gallinas. Hablemos un poco sobre ellas. ¿Cómo es la crianza, por ejemplo, de tantas gallinas? ¿Cuántas tenemos acá, por ejemplo? Bueno, acá tenemos 360 gallinas. ¿Cómo es la crianza? La verdad, pues hay demasiados tipos de crianza de gallinas. Hay algunos que son intensivos, que son enjauladas, incluso uno las ve mucho en televisión, porque son las empresas pues ya muy masivas. Hay extensivas que son totalmente al libre pastoreo, o hay algunas que son como semi-intensivos, que es que de pronto están un poquito libres pues en un corral, tienen espacio para que ellas caminen, se alimentan a base de concentrado, pero uno también las alimenta a base de algunos forrajes, entonces es como un tipo ya más semi-intensivo. Bueno, Ana Sofía, y hablando sobre ese tipo de producción semi-intensivo, por ejemplo, el corral, ¿qué condiciones debe de cumplir precisamente para que no reciban o mucho sol o mucha lluvia, que de pronto hayan casas cercanas, etcétera, etcétera? Bueno, muy importante la disponibilidad de agua y que sea un agua que sea potable para ellas, que tengan buenas condiciones fitosanitarias.
Muy importante también el tema de la logística o cómo fue ubicado el galpón, en cuanto a las corrientes de viento que las afecta mucho para sus enfermedades o para las vías respiratorias, el sol. También muy importante la luminosidad en las aves, en tanto a la reproducción como también pues al tema de la alimentación. El sol es muy importante, entonces la recomendación en estos casos sí es como que un técnico, antes de que ustedes monten un galpón, les vaya y les diga bueno, cómo debe ser la ubicación del galpón, qué debe tener, cuánto, por ejemplo, cuánta agua necesita para el número de gallinas que van a tener, cuánto es el espacio que necesitan para el número de gallinas. Y eso que usted menciona me parece súper importante, porque a veces cuando uno está en el campo, uno cree tener siempre la razón en todo, ¿cierto? No, es que yo llevo 40, 50 años aquí, yo no sé cómo se maneja eso, pero no, a veces esa ayuda técnica, profesional es supremamente importante, porque a veces son muchos los gastos de, por ejemplo, hacer un corral cuesta, traerlas a ella cuesta, alimentarlas. Entonces, hacerlo y que a los 8 o 15 días se mueran por culpa de uno, precisamente porque es que, mira, usted no hizo esto, eso también es de ponerle mucha atención. Sí, muy importante. Incluso yo, médico veterinario y zootecnista, yo vi una materia de ponedoras, pero en realidad yo sentía que no tenía tanto la experiencia con ponedoras, entonces antes de iniciar este galpón traje un técnico más experto en ponedoras que me dijera bien cómo era la ubicación, el tema de las medidas, el tema del agua, el tema de los vientos, entonces es muy importante como cerciorarnos y capacitarnos bien en este tema. 360 gallinas, Ana Sofía, y con ganas de tener más. Sí, la idea es seguir creciendo, pues antes de crecer como también mirar como ese comercio, porque no hago nada, digamos, con 1000, 2000 huevos diarios sin tener un lugar donde venderlos, entonces la idea es ir creciendo, pero también como ir creciendo en clientes, pero la idea es ir creciendo el emprendimiento. Genial. ¿Cuáles son esos cuidados que se deben tener con esta clase de especie menor? Pues lo que usted ahorita nos explicaba de que son muy delicadas, de pronto se estresan mucho, esos ruidos las pueden afectar, por ejemplo, digamos, un trueno súper fuerte las puede incluso infartar. ¿Cuáles son, digamos, esos cuidados que se deben tener con ellas? Sí, bueno, lo que tú decías del tema del ruido, muy importante, las gallinas se asustan mucho, incluso yo les tengo música para que ellas se vayan acostumbrando un poquito al ruido, pero los ruidos fuertes, un ruido que ellas no conocen, igual, incluso por acá han pasado pájaros que nunca habían escuchado y de una todas se ponen en silencio a escuchar el pajarito, entonces esos ruidos fuertes, las personas extrañas, de pronto que hagan un ruido golpeando el galpón, todos estos ruidos las pueden asustar, entonces es como de tener mucha precaución con las personas que uno ingresa al galpón o con las personas que de pronto están viendo, con todos esos sonidos que hay alrededor, de pronto ir acostumbrándolas desde pequeñas familiarizándolas a esos ruidos que van a tener durante toda su vida en el galpón. Mire que usted ahorita nos comentaba que el hecho de que se cataloguen como especies menores no significa que sean menor importancia o que ellas solitas se crían prácticamente. Mire todos los aspectos que se deben tener en cuenta precisamente para que esos proyectos, esos emprendimientos salgan adelante, para que en realidad sí se pueda tener fruto de lo que se sembró. Entonces, muy importante poder conocer esto, Ana Sofía. Bueno, hablemos un poquito sobre la alimentación. ¿Cada cuánto? ¿En qué horario? Cuéntanos. Bueno, la alimentación depende obviamente del número de gallinas que hay que tener. Hay un gramaje por gallina que se consume cada gallina. Pues también hay diferentes marcas de concentrado, diferentes alimentos que les podemos dar. Ellas son alimentadas pues con una marca de concentrado específica. Lo que hago es alimentarla, el 70% de las gallinas, del 70% de la alimentación lo hago en la mañana y el 30% lo hago en la tarde con el calcio. Le suministro calcio en horas de la tarde. Algo muy importante también es que semanalmente, unas 3, 4 veces a la semana, les coloco unas hojitas de quebrabarrigo, matarratón o de estrella, que de alguna manera también varía como esa alimentación, y a la gente le gusta mucho como que está consumiendo un huevo que no solamente es a base de concentrado, sino que también tiene alimentación orgánica en ellas. Ese sería como el postrecito para ellas, probar algo diferente al concentrado. A ellas les encanta ver algo diferente que picotear. Bueno, ¿y qué hay de aquellas personas que de pronto en su granja o en su finca le echan sobras de comida, por ejemplo? Bueno, eso es, relativo, digamos, a veces cuestionable por algunos zootecnistas, porque muchas veces estos alimentos, si no son bien tratados o de pronto los dejaron mucho tiempo en un lugar, comienzan a descomponerse, comienzan a crecer bacterias, comienzan a crecer parásitos.
y pues ellas son animales que, a pesar de que su cuidado es muy básico en cuanto a la alimentación, a veces si de pronto ese pasto o esos sobrados que les damos, si vienen con bacterias o vienen con parásitos, pues pueden traer consecuencias para la producción, que a veces no nos damos cuenta, como esos pequeños errores que cometemos. Bueno, Ana Sofía, hablemos un poquito sobre el tema de la recolección de los huevos. ¿Cada cuánto los ponen? ¿Cuántos huevos, por ejemplo, recolecta usted en una mañana, en una tarde o en el día? Bueno, teóricamente una gallina está colocando un huevo como aproximadamente cada 26 horas, pero a veces pues hay una gallina que pone un huevo diario, hay unas que son muy juiciositas, hay otras que se demoran un poquito más, dependiendo mucho también de esos causantes de estrés en ellas, que a veces disminuye incluso la producción. Más que todo, en este momento, como apenas están iniciando postura, de esas 360 me están colocando aproximadamente unas de 270, 280. Hay unas que todavía incluso se ven más pollitas porque todavía no tienen bien desarrollada la cresta, algunas como anatómicamente hay algunas cosas que faltan en ellas para iniciar su producción. Pero más que todo sí me están colocando aproximadamente ese número de animales. En la mañana recojo más huevos. Normalmente la cáscara se forma en horas de la tarde y en horas de la mañana las gallinitas están colocando huevos. Entonces normalmente después de darles la comida, la primer comida del día, que es como a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, ellas comienzan la producción. El pico de producción más que todo lo encuentro entre 10 y 11 de la mañana. Inmediatamente sabe que son las 10 o las 11, tiene que llegar a recolectarlos porque de pronto los pueden dañar. Sí, es muy importante como estar recogiéndolo o colocar unos horarios para recogerlos varias veces en la mañana, incluso pues a veces en la tarde según el número, porque las comienzan a dañar, muchas se montan encima de los huevos, algunas comienzan a picotearlo, otras los colocan en el piso, entonces como hay que tener cuidado para evitar que me dañen muchos huevos. Hablemos sobre esa apariencia visual del huevo. Por ejemplo, cuando compramos la cubeta de huevos, vemos un huevo, no sé, de pronto más claro, más fuerte, como con pequitas, rugosito. Eso quiere decir o quiere hablar mucho sobre la edad de la gallina, ¿no? Sobre la edad de la gallina y también la alimentación, porque incluso muchas veces, a veces nos basamos solamente en el color de la yema o de la cáscara y decimos, no, ese huevo porque está más coloradito, tiene más proteína o es más saludable, pero muchas veces en realidad científicamente se ha demostrado que un huevo que de pronto sea más claro, un huevo que sea más marrón, tienen la misma, digamos, la misma composición nutricional, pero para los ojos de nosotros las personas es más llamativo encontrar un huevito marrón y una yemita bien coloradita. Sí, total. Pero sí, en realidad muchas veces es como en la alimentación y también los pigmentos que tengan esos alimentos. Incluso hay personas que las comienzan a alimentar también con zanahoria, porque la zanahoria tiene la capacidad de pigmentar mucho ese huevo. Muchas veces también en cuanto al tamaño, en cuanto a la composición de esa cáscara, a veces es la edad de la gallina, o incluso muchas veces esos huevos nos están diciendo como estas gallinas se me están enfermando por algo, los huevos están muy blanditos, de pronto les está haciendo... El huevo habla, por así decirlo, sí, también. Así es. Sí, técnicamente viendo el huevo se puede comenzar a diagnosticar o al menos buscar como algunas causas de enfermedades en las gallinas. Exactamente. Bueno, la vida útil, por así decirlo, no sé, de las gallinas. Digamos que hay un periodo en el que uno dice, ya esa gallinita cumplió su ciclo, ya me aportó mucho, hay que llevarla a otro galpón para que, digamos, allá disfrute de su vida. Bueno, en la teoría se dice que una gallina puede poner aproximadamente hasta las 90, 100 semanas. Hay personas que tienen como algunas otras técnicas, por decirlo así, la dejan muchas más semanas, le cambian la alimentación y las dejan mucho más tiempo, pero normalmente pues se dice como entre las 90 y 100 semanas la gallina ya está dejando de colocar. Hay personas que venden todo el lote de gallinas, hay personas que utilizan esas gallinas, las organizan y las venden, entonces ya es como muy dependiendo lo que el final que digamos la persona Exacto. quiera darle a ella. Bueno, Ana Sofía, en el campo, con los cultivos, con los animales, siempre van a estar muy a la luz de plagas, de enfermedades, de bacterias, etcétera, etcétera, y las gallinas, supongo, no son ajenas a ello. ¿Cuáles pueden ser, digamos, esas enfermedades o esas plagas que las pueden atacar y en su defecto matar?
Bueno, en el campo es muy común las enfermedades respiratorias, a veces por el polvo, el aire, las corrientes de viento. Entonces en las aves es muy común esas enfermedades respiratorias. Hay una enfermedad que se llama la influenza aviar, que no solamente le da a las gallinas, sino que también le da a las palomas, a las tórtolas, que uno tiene que estar muy pendiente, incluso de estas otras aves, porque no las pueden enfermar. También vemos enfermedades de ácaros, comienzan en las paticas a causarle como picazón, a causarle costras, y hay algunas enfermedades, incluso hay una que se llama Newcastle, que es una enfermedad peligrosa en aves que puede causar alta mortalidad. Entonces hay muy importante tener como precauciones y acciones muy preventivas en ellas, como la desparasitación cada 3 o 4 meses, muy juiciosos con la vacunación, súper juiciosos con el tema de que, digamos, yo me traje estas gallinas, las compré pequeñas y me las traje de tantas semanas, pero que cuando me las entreguen muy bien desparasitadas, tanto externa como internamente, me las entreguen vacunadas. Entonces, todas estas acciones preventivas que nos pueden disminuir de alguna manera mortalidad. Ana Sofía de Animales Televidentes, vamos llegando al final de ese espacio de Por el Campo. Son muchas las cosas de las que quisiéramos quedarnos hablando porque hay mucha tela para cortar, pero lastimosamente pues el tiempo se acaba y hoy logramos conocer muchísimos temas relacionados con las especies menores, en este caso las gallinas, que como lo mencionábamos, son especies tan comunes de encontrar, en especial en nuestra ruralidad y que en nuestra casa siempre consumimos huevos. Así que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Ana Sofía. Finalmente, recomendaciones para las personas que quieran empezar sus proyectos, que quieran, digamos, apostarle por tener su emprendimiento, en este caso con gallinas. Bueno, no, invitarlos a que se animen a emprender. Siempre es un riesgo, yo siempre se le digo a la gente, emprender es un riesgo y emprender no es para todo el mundo, porque no todo el mundo quiere asumir ese riesgo y muchas veces no todo el mundo tiene como esa capacidad de arriesgarse, pero emprender es muy bonito, emprender con estas especies es muy bonito, nos da muchas enseñanzas, muy importante como lo que les decía ahorita, que antes de que queramos iniciar con algún emprendimiento estemos bien informados, nos informemos de personas que de pronto tengan más experiencia con un tema para que de alguna manera más adelante no vayamos a tener errores y que nos podamos arrepentir por haber hecho algo mal. Así es, Ana Sofía. Finalmente, números de teléfono para las personas, digamos, que quiera comprar los huevos, ponerse en contacto con ustedes, es una médica veterinaria zootecnista. Bueno, no, me pueden encontrar en las redes sociales como Ana Sofía Concejal, de pronto para las personas que quieran ir siguiendo mi paso político, también como Ana Sofía Arteaga, donde estoy publicando como cositas en cuanto a la producción de huevos. Mi número es 322-534-3055 para de pronto las personas que se quieran comunicar conmigo, preguntarme cosas. Estoy siempre muy abierta como a dar mi experiencia, a aportar un poquito como mi conocimiento y pues lo que no compartimos nunca se va. Pues yo pienso que si vinimos a este mundo es a dejar un poquito de huella, entonces para mí compartir el conocimiento, compartir estas experiencias y motivar a la gente, animarla a que de pronto diversifique un poquito la economía, que haga algo diferente, para mí pues eso es un privilegio. Ana Sofía, y lo más lindo de todo es que está joven, como yo y como muchos televidentes que nos están viendo en ese momento, 23 años, su carrera profesional y aparte de su amante al campo, que hoy día lastimosamente ya las personas se quieren ir y olvidarse del campo. Así que de verdad, muchas gracias y esperamos volver. Muchísimas gracias a ustedes y a los televidentes, muchísimas gracias por vernos. Los huevos son importantes dentro de la canasta familiar, pues aportan a la seguridad alimentaria y mejoran la economía de las comunidades donde hay explotaciones avícolas. Queremos felicitar a Ana Sofía por ese importante proyecto que adelanta en el corregimiento de Alfonso López y además por retornar de la ciudad al campo y plasmar sus conocimientos en este, por aportarle además al desarrollo de la economía local. Televidentes, así finalizamos este espacio Por el Campo el día de hoy. Recuerde que si quiere sintonizar algunos de nuestros espacios puede dirigirse a las diferentes redes sociales. En Facebook somos Apacible TV Canal 4 y en YouTube Apacible en vivo en la lista de reproducción Por el Campo. Pero también puede vernos a través del Canal 4 de Apacible Televisión todos los martes a partir de las 6 y 5 de la tarde. A ustedes muchas gracias por su sintonía y a Cisagro por su patrocinio. Hasta la próxima.